En el antiguo Egipto, donde los misterios del universo eran revelados a través de los sueños, un joven llamado José tuvo un sueño que lo llevaría a lo desconocido. Descubre la fascinante historia de José, el hombre que interpretó los sueños y cambió el destino de una nación. La historia de José, el hijo de Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 22, se nos presenta a José, el hijo de Jacob y Raquel. José era el 11º hijo de Jacob y el primer hijo de Raquel, quien había estado estéril durante mucho tiempo. El nacimiento de José fue un evento muy esperado y celebrado en la familia de Jacob. José era el hijo favorito de Jacob, lo que generaba celos y resentimiento en sus hermanos. En Génesis 37, del 3 al 4, se nos dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos y que le había hecho una túnica de muchos colores. Esto enfureció a sus hermanos, quienes ya estaban celosos de la relación especial que José tenía con su padre. En Génesis 37, del 5 al 11, se nos cuenta que José tuvo 2 sueños que interpretó como señales de que él sería el líder de su familia. En el primer sueño, José y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y la gavilla de José se ponía de pie y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante ella. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante José. Sus hermanos se burlaron de él y le preguntaron si pensaba que iba a reinar sobre ellos. En Génesis 37, del 12 al 36, se nos cuenta que José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos, que estaban pastoreando el rebaño en Siquem. Cuando José llegó, sus hermanos lo vieron venir y conspiraron contra él. Lo atacaron, le quitaron la túnica de muchos colores y lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí. Los hermanos de José tomaron la túnica y la empaparon en sangre de una cabra y se la llevaron a su padre, diciéndole que José había sido devorado por una bestia feroz. En Génesis 39, del 1 al 20, se nos cuenta que José fue llevado a Egipto y vendido como esclavo a un hombre llamado Putifar, un oficial del faraón. José se convirtió en un siervo fiel y trabajador, y Putifar lo puso a cargo de su casa. Sin embargo, la esposa de Putifar se enamoró de José y lo acusó falsamente de intentar seducirla. Putifar se enfureció y encarceló a José. En Génesis 40, del 1 al 23, se nos cuenta que José fue llevado a la cárcel y conoció a 2 hombres que habían sido encarcelados con él, el copero y el panadero del faraón. Ambos hombres tenían sueños que no podían interpretar y José les ofreció su ayuda. José interpretó correctamente los sueños, prediciendo que el copero sería restaurado a su cargo y que el panadero sería ejecutado. En Génesis 41, del 1 al 57, se nos cuenta que el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. El copero, que había sido restaurado a su cargo, recordó a José y lo recomendó al faraón. José fue llevado ante el faraón y le interpretó el sueño, prediciendo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. El faraón se impresionó con la sabiduría de José y lo puso a cargo de todo Egipto, dándole el nombre de Safnat Panea. En Génesis 42, del 1 al 38, se nos cuenta que la hambruna que José había predicho afectó a la tierra de Canaán y que los hermanos de José fueron enviados a Egipto a buscar comida. Cuando llegaron, José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. José les pidió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, y les dio comida para llevar de regreso a su padre. En Génesis 44, del 1 al 34, se nos cuenta que José puso a prueba a sus hermanos, escondiendo una copa de plata en la bolsa de Benjamín y acusándolos de robo. Los hermanos se ofrecieron a quedarse como esclavos en lugar de Benjamín, y José se conmovió al ver su arrepentimiento y su amor por su hermano. En Génesis 45, del 1 al 28, se nos cuenta que José se reveló a sus hermanos, diciéndoles que era el hermano que habían vendido como esclavo.
Los hermanos se asustaron, pero José les aseguró que no les guardaría rencor y que los perdonaba. José les pidió que trajeran a su padre y a toda su familia a Egipto, donde podrían vivir en la tierra de Gosén. En Génesis 49, del 29 al 33, se nos cuenta que Jacob murió en Egipto, rodeado de sus hijos. José se despidió de su padre y lo enterró en la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán. En Génesis 50, del 22 al 26, se nos cuenta que José murió en Egipto a la edad de 110 años. Antes de morir, José les pidió a sus hermanos que prometieran llevar sus huesos de regreso a la tierra de Canaán cuando Dios los sacara de Egipto. Los hermanos de José prometieron hacerlo, y José murió en paz. En resumen, la historia de José es un ejemplo de la providencia y la soberanía de Dios en la vida de un hombre. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentó, José se mantuvo fiel a Dios y fue elevado al poder y la autoridad. Su historia nos enseña a confiar en Dios en todas las circunstancias y a perdonar a aquellos que nos han lastimado,